Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. El día de hoy me encuentro con alguien sumamente especial para mí. Hoy en Sinvergüenza me honra recibir a una mujer que nos recuerda que la vida no es lineal, que está llena de giros inesperados, de pausas que a veces duelen y de despertares que transforman. Ella es Sandra Marcucci, una mujer de raíces venezolanas e italianas, que aprendió desde niña que la comida podía ser amor, compañía y celebración. Economista, tiene un MBA, empresaria, esposa, mamá, health coach, certificada, creadora de En Mí. Sandra ha recorrido un camino que va desde dirigir empresas a construir proyectos familiares hasta detenerse un día y preguntarse, ¿a dónde estoy yo en mi propia vida? Una pregunta que muchas veces las mujeres se nos olvida hacernos en nuestro día a día. Nos dejamos consumir por el rol que nos toca hacer de mamá, de esposas, de trabajar, de tener que hacer y hacer, sombreros que nos quitamos, nos ponemos, nos quitamos, nos ponemos y quedamos nosotras en tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. Su historia es el de tantas mujeres que buscan ser todo para todos. La esposa perfecta, la mamá impecable, la profesional incansable, hasta que un día se dan cuenta que han quedado al final de su propia lista. Pero Sandra no se quedó ahí. Decidió ponerse en el centro sin culpa. Se entrenó, se escuchó y hasta corrió una maratón de 42 kilómetros, sola, sin música, acompañada únicamente de sus pensamientos. Y en ese viaje hacia adentro descubrió algo poderoso, que el verdadero bienestar viene de adentro y que el amor propio no es un lujo ni un cliché, sino la base para transformar la vida. Hoy, a través de En Mí, que ya tiene página web, acompaña a mujeres que quieren reconectar consigo mismas, priorizar su bienestar y recordar que cuando creemos en nosotras, todo alrededor comienza a ordenarse de otra manera. Sandra, amiga querida, hermana de mi alma, bienvenida a Sinvergüenza. Es un privilegio para mí tenerte aquí. A Sandra yo tenía el placer de conocerla desde hace muchos años atrás de maneras inesperadas. Total. Te conocía muy superficialmente y Dios de otra manera nos reconectó y te pude conocer trabajando. Y en ese trabajo pudimos conectar de una manera muy especial. Total. Muy especial. Y pude conectar con esa Sandra que describí, mujer apasionada, con esa mujer que busca el bienestar y que tal vez muchas personas no conocen, que siempre está dispuesta en ayudar al otro. Intento. No, no lo intentas,
para mí trabajar contigo y sobre todo en ese momento, para mí yo decía, dentro de mi equipo que me tocó liderar en ese momento, fuiste mi MVP. Ay, gracias. Sí, bueno. O sea, fuiste mi MVP, yo lo pondría de esa manera. Así que gracias por venir a Sinvergüenza y hacer este alto en el camino y hacer esta reflexión para todas las mujeres que están allá afuera y que nos toca tan duro hoy día tener que quitarnos esos sombreros y ponernos el otro. Y yo creo que no nos damos cuenta y no nos damos ese permiso para hacer ese alto en el camino y darnos ese espacio para reflexionar y ponernos a nosotros un poquito de tiempo. No es fácil. Primero quiero darte las gracias. Efectivamente, cuando nos conocimos y a raíz de todo, cuando me dijiste lo del podcast, soy fan número 1 del podcast, así que para mí es un honor estar acá. Y estaba muy preocupada, no sé si recuerdas, por todo el tema de la historia y de verdad que la contaste de una manera tan bonita y no ha sido fácil. O sea, la verdad que sí es un proceso de aprendizaje y creo que la vida nos enseña a que esa resiliencia de estar en continua actitud de aprender de nosotros mismos y también aprender de todas las cosas que nos pasan, es bien importante. Tal como dijiste, pues vengo de una familia súper unida. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje por todos los cambios que he sufrido. No han sido necesariamente cambios malos, pero han sido rupturas. Tuve que salir de mi país. Me mudé primero a Colombia, donde estuve extremadamente bien, construí una familia y luego otro cambio. Gracias a Dios, siempre han sido cambios muy positivos. Pero efectivamente en el camino, esos cambios me llevaron a darme cuenta de que vivía en automático, es decir, como nos pasa a muchas mamás, y no solo mamás, creo que a las mujeres en sí, seamos o no mamás, siempre somos la hija de, después pasamos a ser la súper profesional, como tú decías, y vivimos muchas veces cumpliendo estándares o etiquetas, ¿sí? O sea, uno estudia en la universidad, se gradúa, tienes que trabajar, el siguiente paso es casarse, el siguiente paso cuando eres mamá, entonces dejas de ser Sandra Marcucci para pasar a ser la esposa de o la mamá de, sobre todo la mamá de, porque en el colegio todos los amiguitos esta es la mamá de. Entonces, pues tal como tú lo dices, siempre la verdad me he cuidado mucho, pero llegó un punto, y te lo comentaba en una conversación que tuvimos, de estar un día y ir en el carro y sentir que tenía tantas cosas por qué agradecerle a Dios. El decir, tengo una familia increíble, tengo el trabajo que quiero, he obtenido los logros que me he propuesto, pero con todo y eso no me siento bien. Y sí, o sea, vivía pensando en que tenía que ser la mamá perfecta, en que mis hijos tenían que estudiar, en que mi casa tenía que estar, como bien lo dijiste, impecable. ¿Y qué pasaba conmigo? Y te comentaba también que fue como diosidencias, yo creo mucho en las diosidencias. Así mismo es. Y en ese proceso un día sola, en el carro, yendo al trabajo, en un tranque, como es normal, empiezo a escuchar un podcast, casualmente, y hablaba del tema del amor propio. Y en ese momento era como un checklist, ¿sabes? Y empezaban a hablar y hablar y hablar, y yo decía, Dios mío. Y hicieron una pregunta bien, que yo de hecho lo pongo en mi historia, y era, ¿tú sabes la diferencia entre amor propio y autoestima? Y yo decía, no, o sea, y la verdad yo siempre he sido una persona bien segura de sí misma, y hablaba mucho del tema de tu autoestima está ligada a logros. ¿Qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa cuando no logras o qué pasa cuando no todo sale perfecto? Y nos enfocamos tanto en esa perfección. Así es. Y de verdad que para mí fue como decir, wow, estoy entendiendo todo lo que me está pasando, porque de verdad me levantaba como con una pesadez y qué fastidio empezar de nuevo el día, la misma rutina. O sea, tú te levantas, haces ejercicio, ponte que hagas ejercicio, sí, está muy bien, es un hábito súper saludable, pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con lo que te nutre fuera del Nos preocupamos tanto por el tema de la dieta, nos preocupamos tanto por
saber qué comemos, descansamos, dormimos, con quién te reúnes, con quién no te reúnes, cuánto tiempo te dedicas. ¿Sabes poner límites? No, para mí se abrió todo un mundo de oportunidades de aprendizaje y a raíz de todo eso, y la verdad fue un camino que yo recorrí primero, que me di cuenta que sí es posible. O sea, sí es posible volver a ti, sí es posible ser tu mejor amiga. Al principio yo escuchaba eso y decía, por favor, ¿qué frase? Tú sabes, la frase es cliché. Sí, claro. Tienes que ser tu mejor amiga. Tienes, y yo tengo una hermana que de hecho te contaba, es como mi gurú de vida, mucho más grande que yo. Y ella también es muy deportista. Ella me decía, Sandra, prueba a correr un maratón sin música. Prueba a salir a caminar 1 hora. No te digo correr un maratón, sal tú a caminar 1 hora y escúchate. ¿Eres capaz? Yo al principio, te digo sinceramente, no era capaz. No era capaz ni de irme a acostar y conciliar el sueño sin ayuda, porque entonces la cabeza... Te jugaba, te jugaba. Claro. Es que una mujer nunca deja de pensar. Sí. Tú has probado a pasarte un switch, eso es imposible. Sí. Bueno, a mí me tocó aprender a dormir y tener que estar... A mí me encanta mi tiempo a solas, pero tuve que aprender a hacerlo. Es que eso no es... O sea, Sí. la gente piensa que es que todos nos levantamos con las herramientas o No. que todo en la vida se construye. Y eso es algo que me ha costado tanto aprender. Se aprende y toma tiempo y constancia. Compromiso. Compromiso. Así es. La gente piensa que es como algo por arte de magia. No. Bueno, No sé. hablábamos hace poquito del tema del ejercicio. Así es. Y la gente, y una de las cosas del amor propio es justamente el diálogo interno. Y la gente muchas veces te ha pasado, porque seguramente te ha pasado, que te dicen, ay, es que tú todos los días te levantas queriendo hacer ejercicio. Ey, no te confundas, no te confundas. Exacto. Yo le digo a mis amigas, o sea, yo todos los días tengo la misma conversación a las 5:30 de la mañana. Exacto. Es el bueno que me dice, dale, Sandra, qué bueno, yo me levanto todos los días, también es una práctica que he aprendido, doy gracias y digo, soy una dura que me estoy levantando a esta hora de la mañana y me felicito, porque no estoy esperando a que nadie más lo haga, me felicito y digo, qué bien lo hiciste. Pero ahí mismo sale el Pepe Grillo por el otro lado a decirme, ¿y tú qué haces levantándote a las 5:30 de la mañana? Un ratito más en la Quédate camita. un rato, ¿qué Claro. pasa? Claro. Y yo le digo a mis amigas, ¿sabes qué me hace levantarme? El hecho de cómo me voy a sentir después. Exacto. El poder o el sentimiento que te da el haberte puesto un objetivo y cumplirlo, el empoderamiento, tú lo has vivido y es increíble. Sí, sí. Yo te entiendo perfectamente bien porque pasé por el mismo camino. Y se entrena, no hay de Siempre, otra. No hay otra. La gente siempre me pregunta a mí lo mismo. No, tú misma me dijiste, de repente te dejé de ver y de repente te vi y eras otra persona. Exactamente. Y no fue que de repente me desaparecí y que en 2 días volví y era otra. No, fueron años. O sea, fueron años de mucha lucha, y luchas internas, luchas externas. O sea, fueron muchas cosas, ¿no? Cambio de hábitos, y de ponerme a mí en la lista como número 1. Porque si yo no estaba bien, ¿qué pasa, Sandra? Nadie alrededor de uno está bien. Tú sabes que eso me lo decía mi mamá todo el tiempo, ¿no? Y yo decía, ¿qué carga tan grande tenemos nosotras las mujeres? Y no te voy a echar el chiste que echa mi hermana, pero mi hermana dice, por eso cuando en la tumba nos morimos nos ponen que en paz descanse. Porque es que ni muertas, o sea, porque yo creo que uno no se deja de preocupar nunca por quien tiene alrededor. Pero ¿qué pasa? Te tienes que poner tú en primer lugar, porque resulta que si tú estás agobiada, si tú estás cansada, si tú no puedes dar amor, tú no puedes dar cuidado. No. Entonces, y créeme que esto no es algo que es que yo lo digo, yo lo pasé. O sea, yo llegué a un punto de estar extenuada, de estar cansada. No sé si la palabra es deprimida, porque no creo que fuese una depresión profunda, pero sí el hecho de preguntarme, wow, tengo todo, ¿por qué no puedo sentirme bien? No estabas plena. No me sentía plena, exactamente. Y tú puedes agarrar y decir, es que voy y me compro algo, entonces me siento bien. No, era algo profundo en mí, que yo decía, bueno, gracias a Dios uno tiene todo. Y siempre está el famoso pero, entonces uno busca el pero en la pareja.
busca el pero en los hijos. Pero no, en realidad el pero está aquí adentro. O sea, el pero está en cómo te tratas, en lo que te dices. Nos castigamos tanto. O sea, nosotras las mujeres nos enfocamos tanto y de verdad en ver todo lo que no hacemos. Y lo proyectamos en las otras mujeres. Entonces, Total. así mismo Juzgamos. ahí va. Así mismo como nos hablamos nosotras a nosotras mismas, le tiramos palo a las otras mujeres. En vez de ser condescendiente con las otras mujeres como debería ser y crear una hermandad, somos las que más zancadillas nos tiramos. Que es triste. Es muy triste, pero el otro día escuchaba algo, porque bueno, uno de verdad en este camino he leído tanto, he escuchado tanto, y decía que parte del amor propio es tan importante porque es justamente en eso de buscar tu propia humanidad. Te vuelves tan sensible a la humanidad de los demás. Y sabes que como ser humano, eso de que todo lo puedes, eso yo no lo creo, porque uno como ser humano Claro. es falible y tiene límites. Claro. Y el amor propio es justamente reconocerlos y no decir, bueno, entonces estoy aquí, no me gusta como soy, pero bueno, me quedo aquí porque es que estoy cómodo. No, tú tienes el poder de cambiar un comportamiento, tú tienes el poder de transformar. Pero en ese camino te das cuenta, esa imperfección es parte del ser humano. Es como yo decía, la vida tiene alegrías altos y bajos. Así No hay es. nada que hacer, no es perfecta. Así es, así es. Ok, y si tú tuvieras que describir tu esencia en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué? Hoy por hoy, la verdad, mi esencia es una búsqueda constante de conocimiento. La verdad, estoy en un momento de mi vida donde me siento bien. Siempre digo que uno se sienta bien no quiere decir que tenga la vida perfecta. Quiere decir que me doy el tiempo y reconozco cuando no estoy bien. He llegado a un punto en donde me conozco profundamente. Incluso soy más alegre. Volví a recuperar un poco mi alegría. Me encanta, la verdad, transmitirle eso a las personas y me encanta rodearme de gente a la que pueda ayudar o tratar de ser esa luz de decir no estás sola. Ok, lo que tú estás pasando lo pasamos todas, porque es que cuando uno está sumergido en esa depresión o en esa tristeza, uno dice, esto solo me pasa a mí. O por lo menos era lo que yo pensaba, ¿no? Ajá, Uno tiene un problema con el marido y uno dice, es que esto solo me pasa a mí. ajá, ajá. Y de repente cosas como estas, de reunirte con una amiga y conversarlo, y qué triste tener que esperar que alguien te diga, yo estoy pasando por lo mismo, o yo estoy peor que tú, y tú sentirte mejor por eso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que uno es ese tema de mi esencia hoy por hoy está en el autoconocimiento. Trato de ser luz en lo que pueda, en el entorno que pueda. Y siempre digo que soy un ser humano en construcción. Me gusta mucho decirlo porque creo que no somos perfectos. Yo creo mucho en Dios y tú lo sabes. Y tengo conversaciones muy serias con Él, en donde le digo muchas veces, estoy bien, y en otras le digo, si esto era una prueba, Dios mío, perdóname, pero no la pasé. O sea, porque cometemos errores. Claro. Yo pido No sé. paciencia, yo pido ser buena mamá, yo pido tantas cosas, pero a veces en el camino, pues, cometemos errores, somos falibles, somos seres humanos. Somos seres humanos. Ok, yo quisiera remontarme un poquito a tu infancia, de la que tú hablas tanto en tus redes sociales y ahora en esta nueva etapa tuya de En Mí, que estás empezando y que ahora ya tienes tu página web arriba y ayer me la hojeé y está a todo meter. Ay, gracias. Y quiero remontarme, ¿cuál fue ese momento en tu infancia en el que sentiste por primera vez que tú tenías una misión especial? Mira, yo vengo de una familia muy unida. Mis papás son italianos, migraron a Venezuela hace muchísimos años, muy trabajadores. O sea, quien conoce a mis papás sabe, mi papá tuvo miles de años restaurantes y mi mamá también. Y tú le preguntas a mi papá, ¿y tú qué haces? Soy chef, cocinero. Y le encanta y le fascina, pero siempre he visto esa constancia y ese compromiso, cuando quieres algo tienes que trabajarlo y depende de ti. Y mi papá es una persona muy positiva, al igual que mi mamá. Yo de chiquita sufrí sobrepeso.
alrededor de los 8 años, yo era muy delgada y me operaron, tuve una operación y empecé a engordar y engordar, engordar. Comiendo lo mismo, yo sí te digo, en mi casa siempre la comida fue, mis papás ambos son chefs, cocineros, etcétera. Entonces, para nosotros expresar amor era comida, pero bien sabes que los italianos comen comida muy natural. Entonces, pues no era un problema de cambio alimenticio y mi mamá en esa búsqueda me llevó a un endocrino y yo chiquita, con 11 años, tenía como 15 kilos, que son ¿cuánto en libras? Como 30 y pico de libras. De sobrepeso. Y en ese momento, imagínate, me hicieron exámenes y estaba sufriendo de hipoglicemia, ácido úrico, nadie se explicaba qué era lo que estaba pasando. A raíz de eso empiezo con una nutricionista. Fue un camino de casi 5 años, en donde para una niña tener que aprender qué comer, no comer, o sea, yo ya sabía que eran los carbohidratos, en ese entonces, que no se sabía tanto, que eran los carbohidratos, que eran las proteínas, y me daba una migraña fuerte a raíz del tema de la hipoglicemia, que tenía que hacer, tenía que comer cada cierto tiempo. No fue fácil, pero tuve muchísimo el apoyo de mi hermana, de mi mamá, y así rebajé. Y yo casi a los 15, 16 años ya estaba en un peso bastante saludable. Entonces, a raíz de todo eso, me empezó a gustar. Empecé mucho con el tema del ejercicio. Mi mamá con todo y sobrepeso me llevaba a la gimnasia y te puedo decir que era un show verme a mí en gimnasia. Pero la verdad fue un proceso largo que me enseñó mucho. Me enseñó que somos lo que comemos, en eso sí te lo puedo decir, y que tus decisiones marcan la diferencia. ¿Te hicieron bullying? Me hicieron bullying un tiempo, en ese momento no se llamaba bullying, por Sí, Dios. en nuestra época no era bullying. En nuestra época no era bullying. Si hoy día todo es bullying. Entonces te molestaban de vez en cuando. Sí. Me estoy identificando tanto contigo porque yo también sufrí de sobrepeso. Entonces, bueno, yo estaba en un colegio de monjas al principio, entonces mientras mis amiguitas se subían la falda y se la remangaban, yo me la echaba para abajo, ¿no? Pero en mi casa, mi mamá, mi hermana, siempre me reforzaban el hecho de, Sandra, tú eres perfecta, estás bien, estás en un proceso, pero mi mamá sí me decía, acuérdate de una cosa, Sandra, yo no estoy contigo fuera de la casa, tú tienes que vivir. Yo tenía una dieta no por temas solo de sobrepeso, sino por un tema de salud. Entonces mi mamá me decía, vas a ir al cine, tú tienes que saber qué pedir. Y yo creo que a raíz de eso me fui dando cuenta justamente de que el compromiso, de que si tú quieres algo, si tú no te comprometes, no lo vas a lograr. O sea, nadie va a venir a hacerlo por ti. Pero no hablo solo del tema del ejercicio, del tema de la comida. Todo en la vida depende de las decisiones que tomamos. Y mi mamá me decía, Sandra, no hay vuelta atrás. En la vida, tú tomas una decisión y la asumes. Igual que o sea, si tú decides no hacerlo, tu presente se define por eso, pero también de las decisiones malas. Así es. Y hoy se lo dice a mis hijos, le dice, recuerda que las decisiones que tomes no es como un juego de video, que echas para atrás y tienes otra oportunidad. Y así fue, y gracias a eso yo creo que empecé a desarrollar toda una pasión por la comida, por comer saludable, por saber qué comer. Pero en ese entonces no había tanta cultura de aprender todo el tema del mindful, de lo importante que es el tema del amor propio y todo ese tipo de cosas. Yo creo que crecí siempre con el tema del ejercicio, con la importancia de ver qué comes, qué no comes, pero sí debo decirte que sí habían limitaciones. O sea, yo sí vivía pesándome, o sea, yo sí vivía estando pendiente del peso, porque en ese entonces, cuando tú y yo éramos más jóvenes, que somos súper jóvenes todavía. Somos una chiquillonas, oye. Se hablaba mucho del peso y el peso era lo más importante. Me acuerdo de, para mí el ejercicio era hacer horas y horas de spinning o salir a correr y salías a correr con una malla, un plástico. ¿Te acuerdas? Sí, pero yo no lo hacía. Entonces, a raíz de eso creo, y de verdad, ahí empecé a darme cuenta que me gustaba mucho este tema del bienestar, pero yo creo que fue hace 4 años cuando empieza ya todo este tema de ser mamá, de darte cuenta de esto, de que te vas perdiendo, de que no importa qué tan segura seas,
hay cosas que nos atañen, o sea, como la edad también, o sea, todo en la vida va cambiando, por eso no hay fórmulas mágicas, por eso cada etapa de la vida tiene como su belleza y también sus retos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Imagínate cuán era el tema en mi casa del peso y ha sido en mi familia, porque mi familia, al igual que la tuya, también es italiana y aparte de eso también somos muy de que todo es alrededor de la comida. Mi mamá cocina espectacular hasta el sol de hoy, que en mi casa, apenas yo salía de mi cuarto, lo primero con lo que yo me topaba era con una pesa, pero de esas de doctor. Peor. Entonces, ¿qué yo hacía? Pasaba rapidito para no verla. Yo le cogí fobia a las pesas. O sea, hasta hace poco. Bueno, yo no me peso, o sea, eso es una de las cosas. Hasta hace poco yo no me pesaba. O sea, no me pesaba al punto de que llegué a obesidad mórbida. Y le Sí, tenía bueno. terror y pánico a las pesas. Es que nuevamente, Ana Maris, vamos a los extremos. O sea, yo sí me pesaba, entonces yo me pesaba todos los días. Eso es lo que hago Y yo ahora. entonces mi hermana me decía, Sana, pero Eso si no es bueno. ayer, ponte, la vida, como te digo, o sea, en la vida son decisiones. Entonces ayer saliste, te trasnochaste, hoy vas a pesar más. Claro, por supuesto. Saliste de viaje, ¿por qué te tienes que amargar? Porque no, empieza a comer saludable y te digo, una de las cosas que para mí fue bien importante fue, a raíz de todo este proceso, entender que la balanza no lo define todo, el tema de lo que hablamos del ejercicio, Sí, de los hábitos saludables. sí. Y vuelvo y te repito, o sea, yo una de las cosas yo amo comer. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una tradición familiar y pues, el bienestar no significa abandonar quién eres. Sí. Tu esencia puede estar ahí. Por eso yo decía el otro día en un post que puse en Instagram, no tenemos que renunciar a lo que somos. Yo amo salir, o sea, irme de viaje con mi familia y para mí el viaje perfecto Incluye comida. incluye Un buen restaurante. buen restaurante o comer en la calle algo típico o no sé qué, pero sé que son decisiones. Entonces, si hoy decido comerme esto, quizás como un más ligero en la cena. Y, por supuesto, si hay un problema, tienes que atacar el problema y después acostumbrarte a tener hábitos que te acompañen, pero no abandonar quién eres. Exacto. No es matarte de hambre. Hoy por hoy eso ya no, Ya ni es. y menos a la edad de nosotros. No, con las menopausias y las cosas que va. Ok, yo sé que en tu casa la comida era más que alimento, ¿no? Total. Como lo venimos hablando, era una forma de dar amor. ¿Cómo esas raíces venezolanas e italianas moldearon tu manera de entender la vida y bienestar? Yo creo que ya lo has dicho. Sí, o sea, a ver, mi raíz venezolana, yo amo ser venezolana, creo que me dio el sabor latino. Yo soy primera generación nacida en Venezuela. Ok. Mi hermana nació en Italia. Ok. Y siempre digo, mi esposo dice que tengo ese sabor latino. Mi esposo es español, entonces mira, mi esposo es español. Mi cuñado es portugués. ¿Qué mezcolanza? Entonces, sí, pero una mezcolanza de pura comida, porque todos amamos comer. Mis hijos vamos por el mismo camino. Entonces, era lo que te decía. Yo creo que Venezuela me dio un sabor, un swing Claro. totalmente latino. Claro. Pero me río porque cuando mis hijos me dicen, a mí me preguntan mucho, Sandra, ¿pero de dónde eres? Y yo empiezo, tú sabes cómo soy yo que hablo esto con las matas, Ajá. y empiezo a echar el cuento de, bueno, mira, yo nací en Venezuela, pero mi familia es de origen italiano. Viví 8 años en Colombia y llevo no sé cuántos años en Panamá. Y mis hijos se voltean y me dicen, mamá, a la gente no le importa, o sea, que tú le eches toda la historia. Y le digo, Diego, pero es que uno termina teniendo un pedacito de cada lugar a donde va. Así es. Porque yo te digo, a mí me dolió mucho salir de mi país. Las raíces italianas me dieron todavía hoy tradiciones, ese amor por la comida, pero además por una comida muy natural. Mi mamá hace pasta a mano, entonces para nosotros la comida es tradición, es amor. Si estamos tristes comemos, si estamos bien comemos, o sea, todo. Pero, por ejemplo, Colombia me enseñó a que yo puedo. O sea, yo vengo de una familia muy unida y uno de mis miedos era no poder desligarme. Yo me fui a raíz de una situación un poquito traumática cuando mi hijo era chiquito y mi esposo me dijo, Sandra, tú no vas a aguantar. Y yo le dije, ponme a prueba.
y en verdad nosotros somos 4, pues mi familia toda quedó en Italia, somos mi papá, mi mamá y yo. Y mi mamá siempre decía que éramos los 4 contra el mundo. Y somos muy unidos. Y me dolió mucho, pero lo logré. Y nuevamente vuelvo y te repito, o sea, el haberme puesto y el haberlo logrado, y me fue muy bien y tuve amigas increíbles. En Colombia no era lo que es hoy, que también hay mucha gente de afuera, hace muchos años. Era bastante cerrado, pero la verdad mis amigas colombianas me trataron divinamente. Familia que me dolió, a los 7 años que me fui me dolió, y ahora Panamá también me ha enseñado tanto. Entonces yo me siento como ciudadana del mundo. Sí, claro, 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 pero qué belleza. Sí, me encanta. Qué belleza. Y que tus hijos puedan tener todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que ya hablamos de la parte de que viviste, la parte de sobrepeso cuando estabas en la escuela, y yo creo que eso te forjó como una mujer resiliente. Eso es una parte vital de la resiliencia con la que vives hoy día. ¿Qué te enseñaron tus papás y tu hermana que tú piensas que son los pilares fundamentales para la vida y el trabajo que tú realizas hoy? Mira, mis papás, mi papá me enseñó a ser positiva. Todavía hoy es un ser que llegó con una mano, como él dice, una mano adelante y una atrás a Venezuela, y gracias a Dios ambos forjaron un futuro increíble para sus hijos, para mi hermana y para mí. Me enseñaron el compromiso, lo que te decía, o sea, yo sí he visto que cuando tú quieres algo tienes que trabajar por lo que quieres. Y me enseñaron el poder de la familia y lo importante que es defender ese amor. Y mi hermana para mí es wow. O sea, mi hermana, nos llevamos 11 años. Chiquita, pues la verdad fue difícil porque era una mamá más. Claro. En mi proceso de sobrepeso, mi mamá y mi papá trabajaban mucho. Siempre fueron personas muy presentes, pero trabajaban mucho. Mis papás tuvieron restaurante desde siempre y eso implicaba trabajar de lunes a lunes hasta altas horas. Me acuerdo, mi mamá a veces se acostaba a 1 de la mañana y se levantaba a las 5:30 a hacerme desayuno y a llevarme al colegio. ¿Tenía gente que lo hacía? Sí, pero ella decía, ese es mi momento con Sandra. Claro. Entonces, y mi hermana participaba mucho. De hecho, yo digo que mi hermana tuvo una paciencia increíble. Ella me llevaba con los novios, con las amigas. Claro, se volvió tu mamá. Se volvió, bueno, el día que mi hermana se casó me dio fiebre 40 porque yo no podía entender que mi hermana se iba de la casa. Claro, 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 claro. Me siento tan relacionada porque yo tengo un hermanito que le llevo 12 años. Bueno, y a raíz de eso, mi hermana me enseñó eso, el tema de las decisiones. Mi hermana sí se ponía conmigo, Sandra, tienes que comer esto, tienes que entender que yo no comía lechuga, por ejemplo, y me decían, la lechuga te ayuda en esto, el otro te ayuda con lo otro. O sea, siempre me ayudaba mucho en el colegio. O sea, mi hermana fue como un apoyo, y hoy por hoy, mi hermana es como mi gurú de vida. Ella también es una persona muy fuerte de carácter. Y creo que todo el tema de la maternidad, y me siento tan identificada. Ella llevó a cabo un proceso muy lindo que yo le digo que hoy es el Dalai Lama, cuando antes era, ¿sabes? Pero es esa persona que me pone los pies en la tierra. ¿Ella está acá en Panamá también? No, ella también vive en Venezuela, viaja mucho, tengo la ventaja de que nos vemos mucho. Tengo 2 sobrinos increíbles, ya grandísimos, que viven fuera también. Pero sí, mi hermana es eso, como un modelo. Siempre ha sido como un modelo bien importante en mi vida. Ok. Una de las cosas de las que tú me hablaste el día que conversamos y que me lo hablaste con mucho orgullo es que fundaste tu propia agencia de viaje en Venezuela y luego trabajaste en Colombia junto a tu esposo, y que eso fue bastante desafiante, por decirlo de alguna manera. Luego vienes para Panamá, abres restaurante. Para quienes no saben, ellos eran los dueños de Casa Vecchia. ¿Qué aprendizajes emocionales y humanos te dejó ese recorrido empresarial? Uno, me enseñó que todo se puede en esta vida. Siempre que tengas lo que te decía, la actitud de estar abierta a aprender. Yo me gradué de economista y empiezo a trabajar ya en mi carrera. Mi sueño era trabajar en
en la administración pública, lo logré, trabajé en la alcaldía de Chacao durante un tiempo. Mi hermana tenía la agencia, pero mi hermana en ese momento decidió que no la quería y la iban a vender. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a eso. Y mi hermana me dice, ¿pero de dónde? Y yo le digo, no, no te preocupes. En ese momento tenía un jefe súper chévere y me dijo, Sandra, tranquila, haz tus cursos, porque como éramos yata, pues tenía que hacer cursos. Aprendí y yo te contaba que era mi trabajo soñado. A mí me encanta trabajar con público. Creo que en parte me lo dio el hecho de ver a mis papás siempre trabajando Con gente. con gente. A mí me encanta conversar, me encanta compartir. Y la verdad fueron casi 9 años increíbles. De verdad que increíbles, aprendí muchísimo, no sabía nada del tema del turismo y me encantó porque construía recuerdos, porque llevaba corporativo, increíble. A raíz de una situación traumática, de un asalto que sufrí en Venezuela en ese momento complicado, mi esposo tenía proyectos en Colombia y yo me voy, con la sorpresita de que venía mi segunda hija, que nació en Colombia. Y en ese momento, pues mi esposo me dice, Sana, tú no puedes dejar de trabajar porque tu cerebro no puede. Entonces me dice, empiézame a ayudar a mí en toda la parte gerencial. Y yo, bueno, así empezamos y así fueron casi 10 años. Nos fue, gracias a Dios, muy bien en Colombia y abrimos Panamá. Pero yo te contaba que mi esposo era toda la parte del fronting al cliente, que además es increíble, y yo era la que manejaba toda la parte administrativa. Entonces, pues nunca dejábamos de trabajar. Esa era la verdad. Y yo creo que las discusiones se daban a raíz de eso. Llegamos a Panamá, abrimos mercado, la empresa estable y me quiero traer a mis papás. Y mi papá es como yo. Entonces me dice, ¿sabes qué, Sandra? Si yo me mudo, solamente si abrimos un restaurante. Eso fue septiembre de 2019. Te estoy hablando 4 meses antes de pandemia. Bueno, abrimos el restaurante. Mi papá, como siempre, con una actitud súper positiva. Él tenía en ese momento 77, creo, 78. Y mi mamá 4 años menos. O sea, ya son personas adultas. Y mi mamá, con la misma actitud que salió de Italia, mi mamá llegó aquí con su maleta, alquiló un apartamento. O sea, mi mamá es el ser más desprendido que hay. Ella dejó todas sus cosas y así se mudó casi 5 años. Nos va muy bien. Era el trabajo soñado de mis papás, pero no era el mío. A raíz de eso yo empiezo, y creo que también ahí empieza un poco el proceso de darme cuenta de que me estoy desgastando mucho. Te vas perdiendo tú. Trabajábamos todos los días menos los domingos yo estaba exhausta. En mi casa la dinámica había cambiado porque mamá es mamá. No, Pablo es un ser súper presente en la casa, pero mamá es mamá. Entonces cada quien estaba en su dinámica, entonces yo llegaba en la noche tarde y muy cansada. Y bueno, eso me enseñó efectivamente el sacrificio, me enseñó que sí, y nos iba muy bien. En eso llegó pandemia y mi papá todavía me decía, Sandra, créeme que nos va a ir bien. Y gracias a eso, la pandemia, la verdad, nos fue muy bien, logramos salir adelante. Cuando abrimos estuvo genial, pero yo le decía a mi papá, esto no es lo que yo quiero. Esto fue espectacular para ti, fue espectacular para mí vivirlo desde el punto de vista de hija. Yo llevaba a todos mis amigos al restaurante a comer, o sea, era increíble. Y lo viví el sacrificio de mis papás, pero no había vivido el mío. Entonces, a raíz de eso, le dije, mira, ya mi papá tenía 82 años. Le dije, mira, retírate como los futbolistas, en tu momento de gloria. Y mi mamá estaba muy cansada en ese momento, yo estaba muy cansada. Y a raíz de eso salí, que fue lo que te comenté nuevamente de mis diosidencias. Que salí y le digo a mi esposo, quiero volver al turismo. Y me dice, bueno, Sara, no va a ser fácil. Y le digo, no va a ser fácil, pero ya que tengo la oportunidad de hacer lo que quiero hacer, quiero volver al turismo. Y gracias a eso se me presentó una oportunidad increíble. Hoy por hoy sigo en turismo y tengo la gran oportunidad de viajar por Panamá porque vendo Panamá para el resto del mundo. Y aunque tengo mi cuestión de coaching y la amo y es otra de mi vocación, siento que es una vocación, siento que es algo que amo profundamente, pero mi trabajo me inspira muchísimo también porque tengo la oportunidad de vender algo que amo al resto del mundo. Entonces, una venezolana italiana vendiendo Panamá, señores y señoras, ¿qué les parece? No, y con pasión y amor, eso es
de aplaudir. Bueno, gracias. Eso es amor a lo que haces. Así. Te digo Realmente, sinceramente haberte que es realmente así. encontrado es vocación. Es vocación, encontraste tu camino, porque no es fácil, o sea, no es fácil. No es fácil y ¿sabes qué pasa? Que eso implica mucha renuncia, uno. Implica mucha aceptación. Claro, Implica a veces tener que decirle a tus hijos, ahorita no. claro. De poner límites, de tantas cosas que en el camino la gente piensa que todo se da así como así. Por eso yo te decía, todo se entrena, todo se logra, pero todo lleva trabajo, todo lleva compromiso. Esto no es fácil, que yo me levanté hace un día y dije, ay, qué chévere, entonces ahora me conozco bien y ahora sé qué voy a hacer. No. Y todavía tengo días en los que digo, sabes, espérate un momentito, hay que ver, estamos bien. O sea, ¿sí? Entonces, wow, para nosotros las mujeres es bien complicado. Es complicado. No digo que los hombres no lo tengan complicado, pero las mujeres lo tenemos bien complicado. Cuéntame un poquito qué parte juega tu vida espiritual en toda esta ecuación. Mira, en el momento que me sentía como me sentía hace unos años, nuevamente vuelvo y te repito que las cosas, yo creo mucho en Dios, pero respeto mucho a la gente que cree en el universo, en un propósito, en lo que sea que creas, pero yo sí creo que en la vida nada es casualidad, ¿sí? Y yo cada vez que esas casualidades para mí, que no es casualidad, se llaman diosidencias. En ese momento en el que yo estaba, que me sentía así como con fastidio, con culpa, porque vivía en el agradecimiento, con la culpa de que no estaba feliz, etcétera, a mí una amiga me invitó a un retiro. Sí, ya mi esposo lo había hecho, tú lo sabes muy bien, y me invitan a un retiro. Y yo digo, un retiro. Además, yo pensando, yo que soy un ser hiperactivo en un retiro. Y yo decía, bueno. Y para no hacer el cuento corto, la verdad para mí fue, wow, en mi vida mi papá, mi mamá siempre han sido personas muy apegadas a la religión. No en el fanatismo, sino en enseñarnos en ser agradecidos, en agradecer. Para nosotros es importantísimo ir a misa, se lo hemos inculcado a nuestros hijos, pero no como una obligación, sino desde el punto de vista de qué te hace sentir. En ese momento no es que yo estaba, cuando me invitan a retiro, no es que yo estaba alejada de Dios, pero sí en el mismo tema de vivir en automático, para mí era rezo en la noche, doy gracias, me acuesto. ¿Sí? Mecánico. Mecánico. A raíz de toda la transformación de Pablo, pues yo también empiezo a ver y digo, wow, ¿sí? Y te empiezas a dar cuenta de muchas otras cosas. Entonces, para mí, hoy por hoy, te digo, la espiritualidad juega un papel increíble, pero no solo porque sí voy a misa, no, sino porque tengo conversaciones, es lo que te digo, aparte de mi persona, que ahora aprendí, yo tengo conversaciones muy directas. Para mí, tú puedes ir a misa todos los domingos y no ser católico, o sea, no practicar la religión, porque vas por una obligación. Cuando tú vas para cumplir con algo, no tiene sentido. No digo que no esté bien, pero pierde el propósito. Yo creo también mucho en la conversación cotidiana. Yo te lo decía en algún momento que mi preocupación era que quizás yo no sé rezar de la manera correcta. Y tú misma me decías, no hay forma correcta o incorrecta. Para mí, mi comunicación con Dios es directa. Y muchas veces tengo conversaciones en las que le digo, no entiendo, o sea, explícamelo, porque es que no entiendo. Y me lo explica, o sea, no sé cómo explicarte que me lo explica. Sí te lo explico. O sea, claro. Yo varias veces te he dicho que he entrado y he dicho, ok, querías que lo entendiera y de verdad ese es mi lema. Querías que lo entendiera y lo entendí. Más clarito imposible. Él manda las respuestas, alto y claro. Entonces, como te digo, respeto mucho, pero sí creo que sea lo que sea en lo que uno crea, yo creo en Dios, la vida no es casualidad. Sí, hay que alimentar la vida espiritual, estoy de acuerdo contigo y también soy muy respetuosa de las creencias de los demás, sea en lo que sea, pero creo que sin una vida espiritual estamos perdidos, porque ¿de qué te agarras?
no solo de qué te agarras, sino que el ¿De bienestar. ¿De qué te nutres? El bienestar es lo que hablábamos hoy, que lo que te decíamos antes. Antes era todo la comida secundaria, es decir, lo que tú pones en el plato. ¿Cómo te nutres? ¿Cómo te nutres físicamente? Ahora, ¿cómo nutres el alma? Hoy por hoy es mucho más importante cómo nutres tu alma, tu cerebro. Sí, sí. Porque hablamos del ejercicio, que eso es lo que yo muchas veces digo. No veas el ejercicio como, Sandra, es que tú haces ejercicio para que te salga músculo. No, olvídate de eso. Yo hago ejercicio porque mi mente necesita todas las mañanas hacer ejercicio. Yo, si no hago ejercicio, soy otra persona. 100%. Y está comprobado científicamente. Científicamente está comprobado que está totalmente relacionado tanto con enfermedades como con el estado anímico y aparte también de que eso ayuda para el envejecimiento. ¿Cómo quieres vivir tu vejez? Eso, ¿cómo quieres vivir Yo tu tengo vejez? mi entrenadora que amo y ella dice siempre, o sea, ¿cómo quieres? ¿Quieres que te tengan que bañar? Y yo lo veo con mis papás. De verdad, mi papá tiene 83 y mi mamá. Y siempre fueron personas que se mantuvieron activas, no solo por el tema del restaurante, camina para acá, hacían ejercicio. Claro. Y gracias a Dios, hoy por hoy, son gente independiente. Claro. Eso es lo que yo quiero para mi vida en un futuro. Claro. Ok. Ahora yo quiero que me cuentes un poquito de cómo nació en mí y qué significa ese nombre para ti, tanto en lo personal como en lo espiritual. En mí es la traducción prácticamente, o sea, es el caminar que me llevó tantos años. Es un descubrimiento importante. Es el haber querido acompañar, o el querer, mejor dicho, porque no es haber querido, es el querer acompañar a esa gente o esas mujeres que de verdad pensamos que todo nos pasa a nosotros. O sea, vivimos comparándonos, número uno, o por lo menos te hablo de mi caso. Todas lo hacemos, todas. Para mí no fue fácil mudarme, lo hice. Llegar a Panamá tampoco fue fácil. Y empiezas a compararte desde tantos puntos de vista. Y empiezas a ser tan infeliz porque te das cuenta que siempre te falta el centavito para llegar. Entonces, y en ese momento era lo que te decía, yo me sentía y decía, esto solo me pasa a mí. O sea, es que uno se cuenta una historia, porque además cuando te pasa algo malo, que es ahí, la mente. Y yo estoy leyendo un libro genial que dice que además siempre la mente tiende a enfocarse en lo negativo y es lo normal. Entonces, ¿sabes? Te pasó algo malo y uno empieza a hacerse esa película de terror. Y yo quiero precisamente que la gente entienda que lo que tú sientes cuando sales con una amiga y te tomas un café y te das cuenta que todas estamos en el mismo barco. Eso es en mí. En mí es darte cuenta de que sencillamente no te pasa solo a ti, de que el caminar lo hemos recorrido, pero eso sí, tienes que asumirlo, tienes que empezar a cuidarte, tienes que entender de que yo te acompaño, pero yo no puedo hacer las cosas por ti. Te tienes que responsabilizar. Y es eso, o sea, no es que una mañana te vas a levantar y vas a decir, es que hoy, lo hablábamos el otro día, y es que hoy no puedo agarrar y decir, voy a empezar a hacer 5 horas de ejercicio, voy a dejar la leche, voy a dejar el azúcar. Exacto. Es que no es sostenible. No, tienes que ir, o sea, es baby steps. Hay un objetivo global, lo que llaman el Ikigai. Tú quieres transformar tu vida o quieres tener hábitos más saludables. Bueno, ¿qué vas a hacer esta semana? Exacto. Y felicítate, o sea, yo era una persona, y yo siempre lo cuento, y ojalá Pablo no lo escuche, porque yo siempre lo cuento, y siempre digo, yo no sé tú, pero a mí me vendieron el cuento de hadas. A mí me dijeron, tú te casas, y viene el príncipe azul, sí. y te salva, y entonces te hace feliz. Ajá. Eso es lo peor, te hace feliz. Ajá. Pues tú te casas con alguien para ser feliz. Y la realidad es que tú no te casas con alguien para ser feliz. Tú tienes que ser feliz, y eso es lo que me repetía mi hermana, y yo a veces, y que, ay, Titi, por Dios, o sea, pero después lo entendí. ¿Sí? Es un compañerismo, nos unimos ambos, que somos felices, para ser más felices, pero tú no eres el responsable, y tú no sabes, al pobre yo lo tenía verde. Claro. Porque le estaba delegando mi felicidad. Y cocinaba, como dices tú, y la comida me quedaba increíble, y empezaba yo, y me quedó divino, ¿verdad? Ajá. Esperando a que todo el mundo me dijera, wow, Sandra, sí, es que qué rico te quedó. Estabas esperando los aplausos. Los aplausos. Claro.
Y la Claro. verdad, los aplausos me los doy yo ahora. Claro. O sea, yo salgo a veces a correr, que mis amigas me dicen, y yo, y que, mira, parezco una loca. Yo llego a la pared que digo que voy a llegar, y yo empiezo, wow, soy una dura. Pude, me levanté temprano, no tenía ganas y lo logré. Pero es que así hay que hacerlo, Sandra. Por eso. A mí me pusieron a hacer ejercicios con toda mi transformación física, con eso de que yo no podía ver la pesa, a mí me pusieron a hacer ejercicio fuerte frente al espejo. Frente al espejo y decirme cosas que antes yo jamás me hubiera podido decir. Y tu vida cambió. Y O mi sea, vida cambió. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Antes yo jamás me hubiera podido imaginar hacer esto. Porque yo, o sea, con todo y que yo no soy tímida ni nada, nunca he sido tímida ni cuando estuve No, sobrepeso, yo tampoco. pero no hubiera hecho esto. Porque sí sentía que no estaba apta, porque no tenía las condiciones físicas suficientes para estar frente a una cámara. Porque la sociedad eso es lo que ha impuesto. Por- Etiquetas. Etiquetas. Y hablamos el otro día de las famosas máscaras. Uno se Exacto. pone todas las máscaras que necesita. Entonces que tenía vergüenza. Total. Y hoy vivo sin vergüenza. Muy bien. Bueno, en mí significa eso. Exacto. En mí significa justamente el hecho de que te des cuenta y te empoderes. Tú quieres algo, te tienes que empoderar. Eso sí, no es para ser la mejor. Pero tú no necesitas ser la mejor porque tú necesitas ser Tu mejor. Tu mejor versión. Necesitas ser mejor. Tú quieres Ujú, hacer algo, sí. transfórmalo. Claro. Está en ti. Pero eso sí, es lo que hablamos. Tú no te puedes parar en la mañana y pensar es que, ay, sí, es que me quedo aquí en la cama, entonces, Sandra, es que no puedo salir a hacer ejercicio. Y yo que, ok, no hay problema. ¿Por qué? No, porque es que hoy me di cuenta que estaba llegando tarde y entonces, sí, las excusas las tenemos todas, pero, ¿qué hacemos con esas excusas? Sí. Yo trato de ponerles un stop y decir, ok, primero yo, después las excusas. Sí. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok. Tú dices siempre que el amor propio no es conformismo. No. Ok. ¿Por qué es esencial entender que cuidarnos no significa quedarnos en la zona de confort? Es lo que hemos venido hablando. El amor propio parte del tema de asumirlo. Es decir, asumes tu proceso. ¿Te aceptas incondicionalmente? Sí. Pero eso no quiere decir que no aceptes que como ser humano puedes cambiar lo que no te gusta. Ujú. Ujú. Entonces, por eso te decía, no es conformismo. El amor propio tampoco es egoísmo, no es narcisismo, o sea, es que hay muchas cosas que no son. El amor propio es entenderte y aceptarte incondicionalmente, no te juzgues, porque cuando no logras algo, obviamente busca el porqué, razónalo, haz que tu cabeza entienda y no lo repita, ¿sí? Porque si tú lo entiendes y dices, bueno, me está pasando esto, ¿cuál es? Haces como el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces dices, la amenaza puede ser esta. Bueno, ¿cuál es el plan B? Ujú. ¿Sí? Pero en el camino, y en mí es eso, en mí es entender, por eso es en mí. Parte de aquí. Tú sí tienes que tener, y para mí fue fundamental en el proceso de chiquita con mi familia, sí tienes que tener gente que apoye tu proceso. Eso es vital. 100%. Y es parte del autocuidado y es parte de lo que decíamos de con quién te reúnes, cómo te relacionas. O sea, yo he dejado ¿De quién te rodeas? quién te rodeas, te suma o te resta. ¿Tú sabes cuántas veces a ti no te ha pasado que te reúnes con un grupo y dices, salí agotada? Como yo 100%. tengo mis 4 amigas que me reúno para un café y digo, wow, lo de las personas vitaminas. 100%. Hay personas con las que sencillamente no tengo que decir más de como que 3 palabras para conectar. Y hay otras personas con las que me tengo que sobreexplicar y quedo extenuada y con las que digo, ya tuve mi dosis. Entonces ya yo he aprendido a poner mis límites. Eso forma parte del autocuidado. Mis límites. Antes no sabía poner límites y dejaba que todo el mundo me pisoteara y me salía del camino por ayudar a todo el mundo y yo quedaba de última. No, a mí me pasaba mucho que teníamos conversaciones que yo decía, esta no soy yo. Claro. O estábamos hablando de la vida de otra persona. Tú me conoces y la gente que me conoce, yo vivo en otro planeta.
O sea, yo soy la mejor amiga a veces porque el espacio en mi memoria RAM, o sea, uno va, como sabes, entonces yo digo, yo el espacio que tengo en mi cabeza lo voy a ocupar con cosas que me sumen, Productivas. productivas, que me ayuden a ser un mejor ser humano. Como te digo, yo no creo que ser la mejor, pero sí, yo sí creo totalmente, estoy convencida de que uno se va forjando Sí. día a día. Y tú vas conociendo gente en el camino. O sea, yo me siento tan agradecida que en este proceso he conocido tanta gente. Y, wow, o sea, igual que digo, oye, he conocido gente, y al igual te digo, he dejado gente Claro, porque no va conmigo. claro. Y eso está bien, pero eso no hace que una persona sea buena ni mala. Eso es lo que yo le digo a mis hijos. Tú tienes que formar tu criterio y tú tendrás a tus amigos. Y habrán otros que sencillamente no conjugan, no van contigo. Pero eso no es que son malas personas. No van contigo, punto. Y ya, exactamente. Y eso está perfectamente bien. Eso está perfectamente bien. Ok. ¿Qué mensaje le darías a una mujer que se siente hoy día agotada, desconectada de sí misma y que cree que ya no puede más? Uno, recomendaría hacer algo que aunque no lo creas, yo no medito, pero nos olvidamos muchas veces de respirar. Respirar. Mindfulness. Y a veces la gente piensa que es que hay que poner una app y empezar y respirar. Yo, como te digo, soy hiperactiva. Pero muchas veces cuando me siento agobiada es tomarte un segundo y concientizar de respirar. Porque eso calma, de verdad. Yo no lo creía. Era, ¿sabes? De esas personas hasta que realmente me di cuenta que sí, no tienes que hacer yoga, respira. Tómate un segundo. Son 60 segundos nada más que toma. Exactamente. Los invito a que miren el episodio que salió con el doctor Blaise Ah, yo lo vi. Aguirre, Excelente. el psiquiatra que salió precisamente esta semana, donde él habla de una de las herramientas que utiliza con sus niños y adolescentes y con los adultos también. Una herramienta de 60 segundos de respiración y en el episodio él hizo la simulación de la respiración y son 60 segundos, son 4 segundos Sí. inhalando y luego exhalando, y esto cómo te calma en un momento de cuando entramos en pánico, desesperación o algo así, esto nos estabiliza y podemos retomar lo que estemos haciendo. Bueno, de hecho, en la certificación, una de las primeras cosas que nos enseñan es respirar. Sí. Y la verdad es parte de lo que hago hoy por hoy. Entonces yo pensaría en eso. Otra herramienta que me ayudó muchísimo en el camino fue el journaling. Ah, sí, cómo no, escribir. La gente me dice, ay, pero es que no sé qué escribir. Yo pensaba lo mismo. Me leí un libro buenísimo que es El Camino del Artista. Y empecé a ver que al principio ese journaling es sacar de la cabeza todo lo que te ofusca, ¿sí? Porque al sacarlo ya no se queda ahí, pero adicional te ayuda como a ordenar y ver la historia que te estás contando, que lo hablábamos antes, porque muchas veces son historias que nos contamos. La narrativa. La narrativa. Y al principio te vas a dar cuenta, a mí me pasó mucho, era un desahogo. Yo ahí escribía, bueno, de hecho mis cuadernos los quemo, porque en ese libro también dicen Hay de todo. que nadie debe leer eso, y es verdad, porque tú ahí debes sacar completamente y ponerle nombre a todo. Tengo rabia, hoy no me siento bien. Y me fui dando cuenta en el proceso que al principio es un desahogo y después se vuelve un diario de agradecimiento. Pero a mí no me gusta decir y que te paras en la mañana a dar gracias, porque a lo mejor esa mañana tú no necesitabas necesariamente dar gracias en ese momento, pero sí necesitas sacar eso que te tiene preocupada. Entonces, es como un proceso. Al principio para mí era eso, era poner, estoy molesta, me está pasando esto, esto y esto. Hoy por hoy, tengo días así como tengo días en que digo, gracias Dios porque tengo una oportunidad más, hoy te encomiendo mi día, hoy mis hijos tienen esto, sí, pero escribir para mí ha sido una herramienta valiosísima. Y dependiendo también de la gravedad de las cosas, pues uno pedir ayuda. Claro. No las sabemos todas. Hoy por hoy tenemos muchas herramientas. Los coaches son una de esas, pero adicionalmente si son temas ya mucho más profundos, complejos, pedir ayuda. O sea, yo sí creo que pedir ayuda
es a veces como la decisión más valiente que una persona puede tomar para sentirse bien. Para mí es la más valiente. Por eso. Entonces, hay tantas herramientas y no estás sola. O sea, pensar en eso, no estás sola. Así mismo es. Ok, ya para ir terminando, ¿qué sueñas que en mí, en los próximos años, qué huella quiere que dejes en las mujeres Wow. este proyecto? Mira, me encantaría poder transformar vidas, pero desde un punto de vista de empoderamiento, ¿sí? Porque, digamos, yo no voy a transformar la vida de nadie, yo voy a acompañar a más personas a que se sientan bien, a eso, a no pensar que la vida todo tiene que ser la felicidad o el positivismo, porque ahora se ha vendido mucho el tema de que todo en la vida tiene que ser bueno, ¿no? La vida tiene sus altos y sus bajos. Así es. La actitud que le ponemos a cada cosa es lo que nos define. Seguir aprendiendo, quiero seguir, no sé si son certificaciones, si haré alguna cosa más de posgrado, etcétera. Quiero seguir aprendiendo este tema del amor propio, todo el tema de cómo funciona la mente humana, todo eso me llama muchísimo la atención, así que voy y ojalá muy pronto dar alguna masterclass o algún evento importante que podamos hacer y sobre todo acompañada de gente realmente que tenga otras opiniones, hacer estos convivios o estas conversaciones como lo hiciste tú el otro día en vivo también, donde podamos abrir esos espacios para que la gente no se sienta sola. Bueno, señores, y por ahí tal vez tendremos una sorpresa de hacer un sinvergüenza retreat. Ay, Dios. Donde llevemos a gente y tendremos un día de sinvergüenzas, haciendo de todo un poco, un día de mujeres, donde tengamos un día lleno de diferentes experiencias para renovarnos y dedicarnos ese tiempo que todas merecemos. Y que nos tenemos que dar, porque realmente el día a día nos puede consumir, y yo creo que es súper importante el mensaje que nos has traído hoy, Sandra. Así que escucharte hoy ha sido un recordatorio poderoso de que el bienestar no se trata de metas perfectas, ni de límites, ni de listas cumplidas, sino de volver a una y otra vez a lo esencial, a las raíces que nos sostienen, a las pausas que nos devuelven el aire, a la fe que nos susurra que no estamos solas. Nos has mostrado que el camino hacia adentro puede ser desafiante, pero también sanador. Que las cicatrices, lejos de debilitarnos, se convierten en mapas que guían a otras mujeres. A quienes nos escuchan, quizás cansadas o sintiendo que han perdido su voz, que esta conversación les recuerde que todavía hay semillas de fuerza y ternura dentro de ustedes, esperando ser regadas por ustedes mismas. Que el amor propio no es un destino, sino una decisión diaria de honrarnos, incluso cuando todo parece oscuro. Gracias, Sandra. Gracias, Ana María. Por abrir tu historia con tanta honestidad y valentía. Y gracias por recordarnos que en medio del ruido del mundo siempre hay un lugar en nosotras, un lugar en mí, donde habita la coherencia, la fe y el amor. Y con esto los dejo para el siguiente episodio. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.